Padre, quiero darte gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, que nos das de estar aquí, Señor, un día más, Señor, en tu casa, para recibir de tu presencia, Señor. Estas puertas de esta casa, Señor, son abiertas, Señor, para que tu Espíritu venga, Señor, y esté con nosotros, Padre. Dirígeme, Padre, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra, Señor, sea dirigida en tu pueblo, Señor, y cada uno de los que nosotros estamos aquí podamos ponerla en práctica, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Primeramente, no sé si me puedan acompañar buscando en el libro de Habacuc 3:17. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Habacuc 3:17. Amén. ¿Algún valiente que me lo lea? Habacuc 3:17. Hasta el 19, por favor. Amén. Como título de esta pequeña cápsula, tengo Gracias, Señor, aunque no le entienda. Ese es el título principal de la cápsula. En otra versión dice, el mismo versículo dice, aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Yo les quiero hacer una pregunta. No sé si ustedes, cuántas veces le han preguntado al Señor que no entienden lo que está sucediendo con ustedes o lo que está pasando con ustedes. Creo que todo el mundo en algún momento ha llegado a preguntarse eso, de que muchas veces no entendemos lo que Dios hace en nosotros. Hasta yo misma he llegado a preguntarme y le he dicho al Señor que no entiendo lo que a veces pasa en mi vida. En el trayecto de que yo llevo conociendo al Señor antes, muchas veces yo cuando pasaban cosas en mi vida, yo le decía al Señor y le cuestionaba de él, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasaba esto? Pero en el transcurso de mi vida que he conocido al Señor, he entrado en la madurez y el Señor me ha ayudado. Y por una situación que yo pasé, yo le dije al Señor, Señor, aunque no lo entienda, te doy gracias. Y entonces esa situación a mí me ayudó a entender que yo no necesito entender lo que el Señor hace en mi vida, sino que confiar en que Él está conmigo. Amén. Todos a veces quisiéramos entender de por qué perdemos ese trabajo, por qué tenemos esa enfermedad, o por qué esa puerta se nos cierra, o por qué Dios no nos ha querido responder a esa pregunta que nosotros tenemos. Amén. Y muchas veces creemos que para confiar en Dios, primero tenemos que entender lo que Él está haciendo en nosotros o en nuestras vidas, pero no, la Biblia y Dios siempre nos enseña algo diferente y nos enseña que eso no es así. No siempre debemos entender los caminos de Dios, sino que debemos confiar en el corazón del Señor. Amén. Antes de entrar a los puntos, yo les quería explicar y darle un poco de contexto sobre Habacuc. Habacuc era un profeta y él veía cómo había mucha violencia, injusticia y pecado por todos lados. Amén. Entonces él comenzó a hacerle muchas preguntas al Señor y no entendía por qué el Señor permitía muchas cosas. No entendía por qué el Señor dejaba pasar esas cosas y él le preguntó al Señor, ¿hasta cuándo? Es decir, Señor, ¿por qué permites esto? Y probablemente nosotros también nos hayamos hecho esa pregunta algún momento de nuestras vidas. Más sin embargo, al final del libro de Habacuc, Habacuc no recibió todas las respuestas que él esperaba, pero aprendió a confiar en el Señor. Amén.
Y termina diciendo el versículo en otra versión, dice, aunque no vea, aunque todo salga mal, yo me alegraré en Jehová. Amén. Y como punto 1 tengo la fe comienza donde termina nuestro entendimiento. Amén. En Proverbios 3, 5 y 6. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Proverbios 3, 5 y 6. Amén. Dice, fíate en Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Muchas veces queremos entender para poder confiar en el Señor, pero Dios nos dice que no. Primero debemos confiar y después, cuando confiamos, el Señor nos da ese entendimiento y después entendemos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque muchas veces nuestra mente nos pone límites, pero el Señor conoce el principio como el final. Amén. Entonces, no hay que dudar, no hay que preguntarnos por qué. Sé que es muy difícil para nosotros como seres humanos, porque la verdad también me pasa, yo quisiera saberlo todo, quisiera entenderlo todo. Y antes yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Y yo me estresaba, porque el Señor, yo sentía que el Señor no me respondía. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ahora que yo ha pasado tiempo y en la iglesia y he aprendido gracias al pastor y al Señor que le da la palabra al pastor, porque nosotros venimos aquí para cada vez irnos perfeccionando más. Amén. Y gracias al Señor, ya yo no le pregunto por qué, sino que le doy las gracias y le digo, Señor, aunque no le entienda, te doy las gracias. Amén. Como ejemplo, es como un niño pequeño que va de la mano de su papá. Hay veces que nosotros cuando estábamos pequeños salíamos con nuestro papá y no entendíamos para dónde íbamos. Simplemente estábamos seguros porque íbamos con nuestro papá agarraditos de las manos. No sabían ni para dónde íbamos, pero íbamos ahí agarraditos de las manos. Amén. Así debemos ser nosotros. No necesitamos entender para dónde vamos, ni necesitamos entender lo que el Señor hace con nosotros, sino que confiar de que el Señor va con nosotros. Amén. Amén. Como punto 2, tengo la gratitud demuestra confianza. En Primera de Tesalonicenses 5:18. Se me perdió. ¿Alguien, algún valiente que me lo lea, por favor? Amén. Amén. El versículo nos explica literalmente todo, que dice, dad gracias en todo. La Biblia y el versículo no nos dice que demos las gracias cuando todo está bien. Amén. Sino que demos las gracias aunque nos vaya bien y aunque nos vaya mal. Muchas veces también nos preguntamos, antes yo también me preguntaba, de por qué si yo estoy pasando una situación difícil, yo debo dar gracias. Y es una pregunta que yo me hacía antes, pero yo logré entender y el Señor me hablaba y me decía que dar las gracias no significa dar las gracias por lo que estemos pasando, por el dolor, sino que dar las gracias significa darle las gracias a Dios porque Él sigue siendo bueno con nosotros. Amén. Y muchas veces, como yo que antes me cuestionaba, Señor, ¿por qué te tengo que dar las gracias si estoy pasando por un momento difícil? Nosotros pasamos cosas lindas todos los días. El Señor nos permite levantarnos todos los días, nos permite comer, nos permite ir a trabajar. Entonces, por una sola cosa que a nosotros nos pase, ya nosotros, nuestra fe mengua y nosotros nos entristecemos. Entonces, si el Señor nos da vida todos los días y por una cosa que a nosotros nos pase mal, ¿por qué nosotros debemos
de menguar en el Señor. Amén. Sino que debemos de aprender a darle gracias al Señor por eso, por las cosas malas también. Amén. Debemos de aprender a dar las gracias en medio del dolor, porque el Señor, en medio de ese dolor, el Señor siempre nos enseña algo. Siempre trata de moldear nuestro corazón o de cambiar algo en nosotros que no está bien. Amén. Como ejemplo, aquí todos nos sabemos el pasaje de Job o lo que le pasó a Job. Job perdió todo, todo. Lo peor que le podía pasar a una persona, a Job le pasó. Perdió sus bienes, sus hijos, su salud, y aún así en Job 1:21, lo buscamos por favor, en Job 1:21. ¿Quién me lo lee? Job 1:21. Amén. Así debemos de ser como Job. Muchas veces nosotros decimos que a nosotros nos pasan cosas malas, pero mire Job. Job pasó cosas peores que nosotros y Job no se rindió, sino que Job siguió adorando y siguió clamándole al Señor. ¿Eso qué es? Eso significa fe. Job tenía fe y creía en el Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en el Señor. Amén. Y confiamos de que cada una de las cosas que nosotros pasamos son para enseñarnos algo. Como dice su palabra, que para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Amén. Como punto número 3, tengo Dios está obrando aunque tú no lo veas. Como ejemplo tengo a José. José nunca entendió por qué lo vendieron, por qué terminó preso y por qué sufrió siendo inocente. Amén. Tiempo después, en Génesis 50:20, me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Génesis 50:20. Amén. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Dios está trabajando todo el tiempo con nosotros. José lo entendió al final, de que todas esas cosas que él estaba pasando eran para bien en su vida. Amén. Y muchos de nosotros también entenderemos algunas cosas solo cuando miremos hacia atrás y veamos lo bueno y fiel que ha sido el Señor con nosotros. Amén. Y quizás hoy nosotros estemos viviendo un momento difícil de nuestra vida, pero como les decía antes, el Señor sabe tanto el principio como el final. Amén. Y Él sabe cómo terminará todo. Tal vez esa prueba o esa dificultad que estás viviendo es para moldear tu corazón, tu carácter o para modificar algo que en ti no está bien. Amén. Como punto número 4, hay una adoración que nace del dolor. Amén. A veces creemos que la mejor alabanza es cuando todo está bien, pero la adoración que más honra a Dios es la que nace cuando nuestro corazón está quebrantado. Eso no quiere decir que solamente tenemos que buscar al Señor cuando nos sentamos mal, sino que hay que aprender a que en medio de esa dificultad nosotros tenemos que buscar al Señor y que Él también logre entender que en todo tiempo nosotros lo buscamos, más no solamente en ese momento difícil. Y como Habacuc dijo, aunque, porque en el versículo dice, aunque la higuera no florezca, así como Habacuc dijo, aunque, él no dijo cuando todo mejore, sino que dijo, aunque, ese aunque demuestra la fe
que él tenía. Amén. Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia con preguntas y muchas veces llegamos esperando una respuesta del Señor. Y tal vez el Señor hoy no vino a responder todas nuestras preguntas, sino para fortalecer nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él. Amén. Porque muchas veces nosotros conocemos del poder que tiene Dios, mas no conocemos verdaderamente el corazón de Dios. Amén. Y Dios quiere que nosotros conozcamos su corazón primero. Amén. Antes de recibir algo de Él. Amén. Como conclusión, yo les quería decir que muchas veces, quizás muchas veces no entendamos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, o quizás muchas veces hemos llorado preguntándole a Dios por qué, pero yo les quería recordar que nuestra paz no depende de entenderlo todo, no depende de entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sino que nuestra paz depende de saber que Él sigue sentado en el trono. Amén. Que Él sigue siendo nuestro Padre, que Él sigue con nosotros en todo tiempo. Amén. Porque Dios nunca pierde el control de las cosas. Amén. Y aunque hoy no entiendas el proceso, algún día miraremos atrás y veremos lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Amén. Y lo más importante también es que nosotros nunca apartemos nuestra mirada del Señor, porque por más que el Señor quiera trabajar en nosotros o hacer una obra en nuestras vidas, si nosotros no estamos dispuestos. Amén. Por eso hay que pedirle a Dios que Él nunca suelte nuestra mano ni nosotros apartemos la mirada de Él. Amén. Y para terminar, yo quería hacer una pequeña oración. No sé si nos podemos poner de pie. Señor, te damos gracias, Señor. Esta noche no venimos a acercarnos a ti para pedirte respuestas, Señor, sino que nos acercamos para decirte, Padre, aunque no entienda lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, sigo confiando en ti, Señor. Te sigo dando las gracias, Señor, en medio de esa prueba, porque nunca me has abandonado, Señor, nunca me has soltado, Señor, y tu mirada, Señor, y tu presencia siempre está conmigo y en mi familia, Señor. A pesar de que no te veas, Señor, yo siento, Señor, tu presencia conmigo, Señor. Y no me hace falta verte, Señor, para creer en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a acercarme más a ti, Señor, y a confiar más en ti, Señor. Ayúdame a tener una fe que no dependa de las circunstancias, sino que dependa de quién tú eres, Señor. Aleluya, Señor, te doy las gracias, Señor, porque me permitiste, Señor, traer esta palabra, Señor, que llega a los corazones de las personas que están aquí, Señor. Ayúdalos, Señor, en medio de esa dificultad por la cual están pasando, Señor. Que su fe, Señor, no quiebre, Señor, sino que vaya en aumento, Padre, como la luz de la aurora, Señor. Que nosotros demos ejemplo vivo, Señor, de tu amor, Señor, y lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.